Doctor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, usted. Doctor, bueno, tenemos una semana algo bastante movida, ¿no? Hay bastante información, realmente bastante accidentada, ¿no? Dentro de ello, creo, lo más reciente es el fallo de la Junta Nacional de Justicia, que decidió sancionar a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sacarla del cargo y decantar una serie de consecuencias que van a tener seguramente algún tipo de injerencia en los procesos judiciales, penales y demás. ¿Qué opina un poco al respecto, doctor? Mira, yo tengo una posición muy clara acá. Yo tengo una postura intermedia, agnóstica, en el sentido de que pienso que hay bastantes indicios de que la señora Benavides podría ser responsable de eventuales delitos y de infracciones administrativas graves. Sin embargo, a la vez, yo creo que se está violando flagrantemente el debido proceso. Evidentemente que yo crea que hay potenciales cargos, que hay, digamos, fuerza para que se le investigue, no quiere decir que sea culpable. Ella está premunida de la presunción de inocencia. Creo que ella debió ser investigada y debe ser investigada porque los procesos penales, por ejemplo, todavía van a continuar, pero la forma en la cual ella ha sido en su día, diciembre del año 2023, suspendida, la manera en la cual no se resolvió su reconsideración en torno a la suspensión, la manera en la cual se ha recurrido a esta, digamos, destitución express, son formas absolutamente violatorias del debido proceso y el público dirá, ¿por qué, no? Recordemos cosas elementales. El debido proceso no implica defender culpables, criminales, delincuentes. No es una garantía precisamente para evitar el error judicial, precisamente porque un violador, un potencial violador como el monstruo de Armendáriz, que todo el mundo decía que era culpable, hoy en día todos consideran, con los estándares judiciales que tenemos, que es una persona que pudo ser inocente y ya la mataron, ya está muerta. Entonces, estas garantías son garantías que exigen seguir unos procesos para evitar el error y para que la persona tenga la posibilidad de defenderse. Y a esta señora, a quien por cierto no conozco, no es mi amiga, la han procesado sin poder ejercer su derecho de defensa, ¿no? Porque la suspendieron en el cargo con unos chats que no tiene certificación digital. Recordemos que el juez Díaz Toffoli, después de algunos años, me refiero al magistrado del caso Odebrecht, eliminó o dejó sin efecto el año pasado las pruebas digitales de MyWebDay, Drowsys de Odebrecht, por una cosa elemental, que yo por lo menos lo advertí hace bastantes años, y es el hecho de que Odebrecht no se podía aparecer con papeles impresos y decir, esto es lo que he sacado de mis servidores encriptados. Eso tiene un valor. Eso es papel mojado, eso es acerrín. La certificación digital tiene un protocolo. De hecho, el Ministerio Público Peruano lo tiene desde el año 2020 y esos chats, para tener valor, tienen que tener una certificación digital. Y todo el mundo dice, no, pero el filósofo, el señor Villanueva, ha aceptado que los chats son verdaderos. Puede haberlos aceptado, pero hay un protocolo digital. La Junta Nacional de Justicia ha funcionado con eso, sin el protocolo digital, sin que haya habido una debida imputación de cargos, sin que la señora se haya podido defender. Recordemos además toda la cuestión constitucional de que ella es una aforada. Entonces yo lo que veo es que hay puro activismo, ni siquiera diría judicial, sino administrativo, de estos señores encima con gravísimos problemas institucionales, como el hecho de que la señora Tello encontró en la Junta Nacional de Justicia un lugar de retiro con sus más de 75 años de edad, un lugar de jubilación, enquistada en el poder, y los pocos días que volvió para firmar un informe por la destitución. Fue lo único que hizo, ¿no? Y para volver, volvió alegando su derecho a la tercera edad. Entonces, la verdad es que hay vicios por donde lo veamos. Yo no digo que la señora Patricia Benavides sea inocente. Podría ser culpable de algo, pero para eso está el debido proceso y eso es lo que aquí se ha atropellado y no se ha respetado. Claro, y yo creo que lo que usted dice me parece importante, en tanto que el suspenderla con la autoridad de un juez, con garantías mínimas del debido proceso, exige un rigor. Ese rigor es la formalización de la investigación preparatoria, que en el caso de un aforado corresponde que lo ve el Parlamento y el Parlamento apruebe el levantamiento del fuero para que corresponda a la suspensión.
¿Por qué si el proceso es tan complicado, tenemos la habilitación de que, como usted dice, en el marco de la justicia administrativa, la Junta Nacional de Justicia tenga la competencia para suspender a un aforado? Sí, ahí recordemos que según el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, que es infraconstitucional y es infralegal, la interpretación que le han dado, y es una interpretación para mí inconstitucional, es de que la señora podía ser suspendida en el cargo y podía ser destituida sin una acusación constitucional. Prácticamente como una forma de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no necesito ninguna autorización constitucional, yo puedo caminar por mi lado, tengo un poder propio, un poder paralelo. Y esto no es nuevo porque la Junta Nacional de Justicia también interpretó la Constitución como quiso y conforme a una consulta de servir para entender de que la Constitución no exigía que la persona miembro o los consejeros de la Junta Nacional de Justicia para seguirla integrando pudieran tener más de 75 años. Entonces ya estamos acostumbrados a esas interpretaciones desde entonces y yo creo que acá hemos visto una vez más algo de esta naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que a la señora Benavides le va a costar trabajo, pasarán años. Yo no creo que a nivel de la Corte Interamericana tenga éxito. La Corte Interamericana es una corte ideologizada. Nunca ha podido resolver casos de esta naturaleza cuando de por medio hay campañas de corrupción, campañas de criminalidad organizada. Pero creo que a nivel del frente interno tal vez el Tribunal Constitucional pueda en algún momento hacer el correctivo correspondiente, si no los tribunales inferiores, me refiero a la justicia constitucional en el ámbito judicial. Claro, y bueno, y doctor, y en esa misma línea, aconteció este fallo, ¿qué espera, en todo caso, o qué le queda a la ex fiscal Patricia Benavides? ¿Qué puede hacer frente a este fallo? Bueno, ha dicho su abogado que van a plantear la reconsideración a nivel de la Junta Nacional de Justicia, y yo creo que tras ello esperarán el plazo de ley. Yo no creo que van a esperar ya como han venido esperando meses respecto a la reconsideración en torno a la suspensión, y tras el plazo de ley se van a ir en una demanda de amparo. Creo que esa es la vía, ¿no? Para que no digan luego que no agotaron los recursos internos. Entonces van a plantear la reconsideración, esperarán el plazo de ley y tras ello van a plantear la acción de amparo. Y yo creo que la vía es el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, digamos, veo muchas dificultades con la justicia a nivel judicial, pero tal vez el Tribunal Constitucional pueda enmendar la situación y eso implicaría más o menos 8 meses, 1 año, pero pienso que tendría que darse el correctivo. Reitero, no porque Benavides sea inocente, sino porque no se ha respetado el debido proceso. Y eso implicaría una vuelta a foja cero, como lo que podría pasar con Tomás Aladino Gálvez Villegas, ¿no? O sea, en el caso de él, tampoco se está diciendo que sea inocente, pero se estaría devolviendo, si es que él ganara su demanda, se volvería, ¿no?, a votar su reconsideración, tal vez con otra conformación. En el caso de ella, tal vez se volviera a ver su causa con otra conformación, ¿no? A mí me parece una cosa ya en cierto modo abusivo, porque recordemos que este caso que se ha resuelto no es el caso, digamos, de Valquiria, ¿no? No, claro. O sea, el caso que se ha resuelto es el caso que tiene que ver con el cambio de Betsabe Revilla, donde al final no solamente han destituido a la señora Patricia Benavides, también han destituido a la hermana, también han destituido a la fiscal. Es decir, es como una advertencia, ¿no?, de no dejar rastro a todos los que han formado parte de, digamos, entre comillas, esta conspiración. Y yo creo que hay algo que dijo el doctor del Castillo, y podrá confrontarse, pero digamos, lo tomo como referencia porque no ha tenido refutación. Él dijo en una de las entrevistas que respecto del informe que había hecho la fiscal, creo que el nombre es Solaris o algo así, sobre la productividad de Revilla, no hubo refutación. Simplemente todo el mundo decía ese informe es malo porque es malo y porque Revilla es buena. No estamos para corazonadas, ¿no? No estamos para juzgar el trabajo de Revilla en virtud de que es buena jueza, su integridad, que nadie está discutiendo, sino que hay un tema de números, un tema técnico, ¿no? Y voy al tema técnico. Jorge del Castillo dice que él solicitó una pericia y dice que la Junta no aceptó llevar adelante una pericia. Hubiera sido importante
que como contraprueba se haga una pericia para saber si es que en verdad los números de productividad que se pusieron sobre la mesa eran correctos o no, porque esa era la madre del cordero. Oye, acá no estamos jugando intenciones o malas intenciones. El punto de partida es la productividad. Y creo que ese punto no se ha debatido y sería uno de los temas que podría constitucionalmente cuestionarse. Claro, ahora, ese sería un punto, como usted bien indica, el tema de las pruebas que se ofrecieron y que no se actuaron, ¿no? Digamos que la lógica de que la Junta Nacional de Justicia sea una entidad más o menos nueva, que tenga una reglamentación no muy conocida, más o menos difusa, y que no tengo la claridad si es que admite la actuación de medios probatorios como sí lo admite la ley del procedimiento administrativo en los sancionadores, que generaría la obligatoriedad de que la Junta tenga que actuar o no. Pero más allá de eso, yo me quedo con lo que usted dice en el extremo, que no había evidencia con la cual se pudiera justificar una decisión tan gravosa como es la suspensión de la titular de un órgano constitucionalmente autónomo. Entiendo yo que la mayor evidencia que hay, como usted bien dice, es una suerte de dichos, alguna información de algún colaborador eficaz. Y mi pregunta sería más bien, ¿cuál cree usted que es la evidencia más sólida, por decirlo así, en el marco de ese procedimiento? Desde mi punto de vista, tiene que ver con la consonancia o la conjunción, la concurrencia de versiones en torno al direccionamiento de Patricia Benavides para favorecer a su hermano. Ese es el meollo del punto para la Junta Nacional de Justicia. Es decir, la Junta cree que todo este tema del informe de productividad es algo direccionado de principio a fin solamente para justificar, cambiar a Revilla y que pongan a otra persona para favorecer a su hermano. Ese es el punto. Y bueno, entonces, si eso es así, nuevamente digo, ¿no? Vamos a ver si es que el cambio es un cambio técnico o no. Porque yo puedo odiar a alguien o no odiarlo, puedo tener intenciones o no, pero finalmente no se juzgan las intenciones. Lo que se juzga es si el acto en sí mismo es arbitrario o no. Recordemos que el derecho no juzga intenciones, el derecho penal no juzga tu moralidad. El derecho penal no juzga tu pensamiento. El derecho sancionador, el derecho civil, juzga los actos. Ni siquiera, si vamos al ámbito contractual, por ejemplo, el derecho civil juzga las intenciones. Un contrato no tiene que ver con las voluntades, tiene que ver con las voluntades declaradas, la externalización de la voluntad. Y en el derecho administrativo, en el derecho penal, en el derecho sancionador, no cuenta tus intenciones. Lo que cuenta es tus actos externos, la exteriorización. Y acá, la productividad, ¿era correcta o no era correcta la productividad? Ese era el punto central. Odio o no odio, quería favorecer, no quería favorecer, pero ¿había justificación o no había justificación? Ese es el punto. Claro, entonces podríamos estar hablando de una suerte de juzgamiento a partir, no del hecho objeto de lo que debería ser materia de controversia, sino más respecto de las implicancias subjetivas que pueden tener respecto de las personas que están juzgando. Digamos, una suerte de, no voy a decir que es igual, pero podríamos aplicar la lógica, o bueno, mediante una analogía respecto a lo que se entiende del hecho penal enemigo, ¿no? Donde más allá de juzgar a una persona por los hechos que ha cometido, se juzga a la persona, al autor. Y a apartándose de lo que debería ser fundamento de, bueno, de lo que debería ser objeto de debate, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, sostendría que la única justificación, bueno, que la justificación que sí hubiera podido sostener esa decisión de la Junta hubiera sido ya una prueba directamente respecto a la decisión que Patricia Benavides habría tomado. Mira, y en efecto, ¿no? Mira, hagamos un cambio, hagamos un enroque del ejemplo, como se dice, mutatis mutandi, cambiando lo que haya que cambiar, ¿no? Imaginemos, ¿no? José Domingo Pérez. Un sector, el fujimorismo, considera que José Domingo Pérez tiene algo en contra de Keiko Fujimori. Tiene las más malas intenciones contra la señora Fujimori, y la señora Fujimori lo acaba de decir además públicamente. Claro. ¿Ok? Y alguien puede creer eso, alguien podría decir, sí, en efecto, este señor tiene todo en contra de ella, tiene muy malas intenciones. Pero un juez va a juzgar a Domingo Pérez en virtud de sus intenciones o de sus actos fiscales. Oye, ¿su acusación fiscal es correcta o no es correcta? ¿Da para un juicio oral o no juicio oral? ¿Los requerimientos son correctos o no son correctos? Ojo, yo no digo que lo sean o no, eso es un tema ya judicial. Entonces, al final del día, nosotros tenemos que juzgar la labor de los funcionarios por los actos externos. Puede haber buena o mala intención. Lo que rige acá es la exteriorización.
Mira, lo digo por lo siguiente también, cambiando la discusión, ¿no? Cuando al doctor San Martín, ¿no?, lo acusaron de que había unos correos electrónicos porque estaba planeando la condena a Fujimori, ¿qué hicieron todos los tribunales acá? Todos los tribunales dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a jugar a sentencia. Y la sentencia de San Martín, muy bien, fue confirmada por la Corte Suprema, y todos los habeas corpus que hubieron contra la sentencia de San Martín fueron confirmados, es decir, confirmaron la sentencia. Díaz Toffoli, para introducir el tema que está en agenda, Díaz Toffoli esta semana, para mí, ha hecho un salto de garrochas, porque ha hecho ahí unas interceptaciones telefónicas donde el juez conversa con los fiscales, claro, y hay imparcialidad, y ha hecho un salto de garrocha, ¿no?, anulando todos los procesos. Muy bien, estamos de vuelta. Estábamos tocando este proceso de anulación respecto a los procesos de Marcelo Odebrecht. Doctor, usted nos comentaba lo que ha ocurrido. ¿Cuál va a ser la incidencia de esta situación respecto a Marcelo Odebrecht frente a los procesos que tienen algún tipo de vinculación en el Perú? Sí, bueno, los que están tratando de sostener los casos, Lavajato, vamos a decirlo así, están como la figura del niño, ¿no?, que pone el dedito en la presa que se va a reventar y está saliendo las gotas de agua, están tratando de contener, ¿no? Acá estamos ante un problema para mí grave, ¿no? Han pasado 9 años de los casos Lavajato y alguna condena habrá, tampoco voy a decir que no hay ninguna, alguna habrá, pero los casos emblemáticos no. Toledo no está condenado, no hay una condena contra el señor Humala, que se dice culpable, yo no digo que lo sea, no hay una condena contra la señora Fujimori, que según la Fiscalía es culpable, no hay una condena contra el señor Kuczynski, no hay una condena por el caso Irsas, es decir, podemos poner N ejemplos de casos, entre comillas, emblemáticos, donde han habido allanamientos, detenciones, y al final poco ruido, mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Y al final los casos no se ganan por las detenciones, ¿no? Lo que importa son los goles, las sentencias, ¿no? claro. Las sentencias, ¿no? Entonces, a mi entender, lo que ha pasado en Brasil sí debilita los procesos acá. Y yo he puesto un ejemplo en redes hace poco, ¿no? Cuando al señor Marcelo Odebrecht le encuentran en el celular, donde dice aumentar Keiko 500, la Fiscalía dice, ahí está la prueba del lavado. Es decir, Marcelo Odebrecht, que ha reconocido el texto, aceptó ponerle 500 más a Keiko y se dijo, y como el señor Odebrecht está condenado a 19 años y medio, esa plata está sucia. Y ahora Marcelo Odebrecht está absuelto. Absuelto, o digamos, se le ha anulado la condena, entonces por lo tanto esos 500 bienvenidos fueron, porque no están sucios, no están maculados. Claro, ya no hay indicio de criminalidad. Ya no hay indicio de criminalidad porque entonces esa plata no está contaminada, no está maculada, no está sucia. Y como decía mi querido amigo, que en paz descanse, el doctor Luis Eduardo Roy Freire, si no hay camisa sucia, no hay nada que lavar. Y luego los fiscales dicen, no, eso no va a afectar los estados de Lavajato. Yo creo que sí, ¿no? Está como el niño, como digo, poniendo el dedito ahí en la presa que se va a reventar, ¿no? Pero bueno, todo esto es producto del paso del tiempo. Yo siempre digo, el tiempo es el mejor amigo del culpable, ¿no? Los casos prescriben, la gente se olvida, hay procesos que se van vinculando y te van ayudando. Claro, y usted ha tocado un tema interesante, ¿no? Claro, todos estos procesos llamados emblemáticos, entre comillas, han venido aparejados y se han convertido en emblemáticos porque a su vez han tenido detenciones emblemáticas, ¿no? Allanamientos, detenciones, privaciones de la libertad, donde, claro, para el titular y para la lectura del común de la población, pareciera que el sistema es eficiente porque detiene a una persona. Claro, no queda claro para la población de a pie que esa detención es una cuestión por un periodo muy corto, por un espacio de tiempo breve y con una finalidad distinta a la que persigue cualquier condena. ¿Cómo ve que se vienen manejando las detenciones preliminares, los allanamientos durante los últimos tiempos, justo a partir de esos casos emblemáticos que empiezan un poco con esta figura de Odebrecht? Sí, mira, en términos generales, digamos, yo creo que la regulación de la detención preliminar, en términos generales, es constitucional. El problema es la forma en la cual se viene aplicando. Yo creo que hay una forma inconstitucional de aplicarla cuando, por ejemplo, hay expedientes que se manejan en secreto. El 324 del Código Procesal dice que un caso no puede ser secreto. Dice que algunas actuaciones o algunos documentos pueden ser secretos por 20 días. Y si el fiscal quiere que otros 20 días, es decir, llegar al día 40 con el secreto, tiene que ir al juez. Y nunca puede ser secreto 41 días o más. Nunca, jamás. Acá vemos lo contrario.
Y hay peores formas de secreto, ¿no? Ponen contra lo que resulta responsable si va a secreto y puede ser secreto 8 meses, 1 año. O desdoblan las carpetas. Claro, toda la carpeta. Desdoblan la carpeta. Claro. Extraños en una carpeta, Claro. intraños en otra carpeta, Claro. y cuando llegan a la investigación las Claro, juntan. entonces tienes una maquinaria. Para algunos casos, ojo, algunos casos, no para todos, para estos casos que algunos llaman políticos, otros llaman emblemáticos, ya ponle el nombre que quieras, ¿no? Otros llaman caso de Ficó, otros llaman caso Lavajato, ponle el nombre que quieras, pero son los casos que van a la prensa. Y la maquinaria funciona así, ¿no? Empieza un caso en investigación preliminar, entra en una etapa secreta, una parte o todo el expediente, es decir, se sumerge, incluso como en el caso de los Huayquis en la sombra, tenías una carpeta abierta y esa carpeta, parte de esa carpeta pasó a ser secreta y se convirtió en otra carpeta. Y están haciendo traslado de información en secreto, que ni sabemos, con agente encubierto, todo. O sea, ya mira cómo se perfecciona el mecanismo. Secreto, carpeta, secreto, investigación preliminar, y luego que viene un pedido de detención preliminar, que ya todos sabemos que es sin audiencia, inaudita en parte, se ejecuta, todo sincronizado, como yo siempre digo, nunca el Estado es sincronizado, pero el Estado peruano no tiene mayor sincronización que esa madrugada. ¿Por qué? Porque están los policías desayunados, los fiscales desayunados de madrugada, todos vestidos, con sus herramientas listas, computadoras, todo, fotografías, celulares, con el torito para romper la puerta si hace falta, y el juez envía la notificación electrónica a las 3:57 de la mañana y a las 4 y algo ya se está ejecutando. Oye, qué fiscales pitonizos, ¿no? Ya saben que viene la resolución y que el juez se la va a enviar a las 4 y algo para estar sentados esperando. Ese es un grado de coordinación grotesco, un grado de coordinación pornográfico por indecente, en el sentido de que evidentemente hay una coordinación que rompe todas las reglas del debido proceso y la maquinaria todavía sigue funcionando porque tras ello, ya saben, ¿no? Fotografías, hay que ridiculizar al detenido. Claro. Y si tú tienes 5 billetes de $100 en tu billetera, ojalá los tengas, te los ponen sobre la mesa, toman la foto y dicen, el doctor tenía 5 billetes en efectivo. Ya, ante la prensa ya tienes algo oscuro, ¿no? Claro. Y si son 10 más, y si es más, ¿no? Tiene que decir, claro. Muy bien, o sea, ya estás ridiculizado. Entonces, si estás en pijama, BBD o Mickey Mouse, ya estás ridiculizado, ¿no? Claro. Oye, nadie duerme en traje y peinado en la noche, o sea. Entonces, las fotos te ridiculizan, te quitan tus herramientas, tu celular, no te puedes defender, te mandan al calabozo, hay veces te incomunican, Tampoco te brindan las te dejan condiciones. sin información, estás a ciegas, desprestigiado, sin herramientas. Entonces, en verdad, el método es completamente inquisitorial, ¿no? Eso es inconstitucional. Entonces, no es la ley, ¿no? La ley tiene algunas garantías. Entonces, la ley se puede cambiar y se puede mejorar, ¿no? La ley se puede mejorar, hay varias formas y varios parches que se pueden poner para mejorarla, pero la forma en que se está aplicando en aquellos casos es algo que es inconstitucional. Claro, porque también recordemos que incluso como parte de las actuaciones que está realizando el Ministerio Público, no solamente está disponiendo el secreto de las investigaciones, sino también están realizando prácticas en las que, como parte de la declaratoria de secreto de la investigación, es en la misma disposición en la que aperturan o la que amplían una investigación en un sentido, ¿no? Entonces privan a los investigados no solamente conocer los actos de investigación, sino también las imputaciones en su contra. Y obviamente tenemos que recordar que tanto la Constitución como el Código Penal y como los tratados internacionales prevén que precisamente un derecho fundamental de una persona es el conocer los hechos que se le imputan en su contra, es conocer los cargos que se le imputan, ¿no? Entonces, esta restricción también supone una grave y una flagrante transgresión a los derechos fundamentales. Claro, y mira, defectos en la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te notifican solamente la resolución y algunos fiscales incluso solamente te la notifican electrónica, ¿no? Oye, pero si ya no tengo celular, ¿no? Es ridículo, ¿no? No, ya leí a tu abogado, oye, pero yo también quiero leer. Claro. 2, la ley no dice que tiene que notificarte al requerimiento. Y al requerimiento viene con pruebas. Y de pronto en la resolución dice, no, que ahí el colaborador dijo tal. Oye, quiero ir a la prueba, ¿dónde está el requerimiento? La ley no exige entregar el requerimiento. Cuando vas al fiscal, el fiscal dice, no, pídeselo al juez. Y el juez dice, pero no, pídeselo al fiscal. Y saben, señores, ¿cuánto tiempo hay para apelar un requerimiento de detención preliminar? 24 horas, un día. O sea,
no tienes herramientas para defenderte. Y la gente dice, no, es que es culpable. Bueno, entonces mejor nos vamos y apagamos la luz, ¿no? Claro. Lo mandamos al frontón, paredón y ya no hay debido proceso. O sea, es ridículo, ¿no? Claro, y no solamente eso, porque si no también al día siguiente de la detención y allanamiento tienes que realizar también los actos de investigación. Claro, entonces, por ejemplo, modificaciones importantes, ¿no? Obligación de que se notifique en físico, en papel, claro, la orden judicial, obligación de que se notifique en papel el requerimiento, obligación de que la persona que está detenida no sea expuesta. Claro. Prohibición de filtraciones, expresa, ¿no? Claro. Responsabilidad para las personas que están ejecutando esto. Otra, ¿no? Desde mi punto de vista, el control de identidad no es el control de identidad. Debe de ser una audiencia de reexamen. Un reexamen. Porque mira, entre que sube el expediente y la apelación, ya está casi que el día 10. Claro. Y hablamos de imputaciones por crimen, ¿no? Porque si no es una imputación por crimen, incluso ya es por la medida. Y se supone que el juez que te ha detenido preliminarmente, con tu detención preliminar, ya conoce el caso. Se supone, no se supone. Salvo eso que hace el copy-paste, ¿no? Pero, y ese es un tema interesante, ¿no? Porque, claro, aquí es importante ver cuál es el rol del juez frente a un requerimiento de detención preliminar. Claro. Porque cuando uno compara el requerimiento de detención preliminar y compara la resolución judicial, el grueso de casos es un copy-pega que tiene una hoja adicional que dice declárese fundado el requerimiento. En efecto. Entonces, tal cual. Claro, entonces ahora la pregunta es, ¿qué falta para controlar la labor de esos jueces? O sea, porque en teoría esos defectos de motivación, que en algunos casos pueden revocarse, como en el caso del hermano de la presidenta, donde la sala finalmente decide revocar, es ¿qué pasa con esos jueces? Sala a la que además ridiculiza un sector de la prensa luego, ¿no? Totalmente. Y se liberó a tal y cual, como han hecho con Sheckley, ¿no? Claro. Por dictar una sola resolución de 6 que favoreció a la señora Benavides. Bueno, ¿qué hacer? Desde mi punto de vista, tú puedes poner 1000 reglas, ¿no? Pero los jueces acá, creo que lo sabemos los tres que somos litigantes, no hacen su labor de jueces de garantías, no hacen su labor de jueces, digamos, de control. Pero yo por lo menos pienso siempre en algo, ¿no? Hay un terreno en el cual los jueces no están acostumbrados a pisar, ¿no? Que es el de la responsabilidad civil. Hay algo que a los jueces no les gusta hay veces y es cuando los abogados los demandan civilmente. Yo me acuerdo un caso que no puedo comentar por confidencialidad, donde un cliente demandó a unos jueces que habían tomado una mala decisión contra él y los demandó civilmente y obviamente el procurador del Poder Judicial no podía intervenir porque era una demanda civil, o sea, los jueces tenían que pagar su abogado, claro, tenían que pagar su tasa de su bolsillo. Claro. Y los jueces estaban muy molestos y muy dolidos de que tenían que defenderse con la suya, como se dice, y claro, y era un caso que desde mi punto de vista había implicado una arbitrariedad absoluta contra esta persona, ¿no? Eso no lo puede hacer todo el mundo, eso lo puede hacer, digamos, un agraviado que tiene recursos para defenderse, ¿no? Claro. Pero recordemos de que existe una vieja ley de responsabilidad de los jueces por detenciones ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si de cuando en cuando aparece por ahí un detenido ilegalmente que plantea una demanda contra un juez y dice, oiga, señor juez, que no ha detenido ilegalmente? No voy a ir a la Autoridad Nacional de Control porque voy a perder, no voy a ir por prevaricato porque ya sé que no le va a pasar nada. Claro. Ya, pero vamos a la vía civil, le voy a pedir $1.000.000 por todo lo que usted me ha generado, a usted y a los policías. Oiga, que me va a defender el procurador, no se puede, ¿no? Defiende. Vamos a litigar ahora de igual a igual, ¿no? Claro. Digo. Me parece interesante, ¿no? Claro, es verdad, probablemente la particularidad es en qué medida cuántos ciudadanos de a pie pueden, como usted dice, alcanzar ello, ¿no? Porque a mí también siempre me ha llamado la atención cómo es que cuando un juez garantiza derechos, contrario censo a ser aplaudido, respetado, es más bien perseguido, ¿no? Viene control interno, viene de la sala, ¿no? Pero cuando un juez da una prisión preventiva, una detención preliminar, equivocadamente y la sala la revoca, nunca llega control interno, nunca llega ninguna autoridad y finalmente se convierte y se normaliza la violación de los derechos fundamentales. Mira, Jorge, además, esto que estamos hablando de la sincronización y las horas y el copy-paste, nadie lo investiga. No, pues. Nadie lo investiga. En circunstancias normales o en otros tiempos hubiera ido la UCMA a intervenir las computadoras y a ver, oiga señor, ¿dónde está el archivo? Ah, ¿a qué hora lo empezó a hacer? O sea que usted escribió más de 100 páginas, ¿qué? ¿En 2 horas?
O sea, usted tiene una capacidad de escribir, es el taquígrafo más grande de la historia, porque usted puede escribir 100 páginas en 3 horas. ¿No? Es evidente de que a alguien le ha pasado el USB o a alguien le ha pasado el archivo electrónico para no estar tipeando, porque hay veces, y ustedes lo saben porque son litigantes como yo, que hay veces los jueces, los copy-paste, cometen hasta los mismos errores ortográficos que el fiscal en el requerimiento. Claro. Y eso que usted toca me parece interesante porque además nos lleva al primer tema. Recordemos que uno de los hechos que se investiga a Patricia Benavides en el caso Valquiria es justamente que hay esa coordinación que estamos criticando nosotros para las detenciones preliminares, supuestamente para pedir la suspensión de la hoy repuesta fiscal Zoraida. Porque se postula dentro de esa hipótesis de que la fiscal de la Nación habría encargado a que alguien elabore la denuncia, esa denuncia vaya de un congresista, ese congresista llega a toda esa orquesta que nosotros justamente estamos evidenciando que es más regular que nunca frente a una detención preliminar. Claro, que al final, digamos, son exactamente los mismos métodos que estarían usando para luchar contra lo que ellos consideran que es un crimen, ¿no? Es una contradicción moral, ¿no? Completa. Jurídica. Sí, claro. O sea, incluso se condice bastante con la razón por la cual han declarado la nulidad de los casos de Marcelo Odebrecht, ¿no? Precisamente la coordinación entre los jueces y la fiscalía y el quebrantamiento de la imparcialidad, ¿no? Sí. Y en fin, yo creo que ahí hay muchos temas que tendrían que revisarse. Pero al final, mira, dando un paso atrás, colegas, este es un tema de lucha de poder, ¿no? Y lamentablemente las herramientas jurídicas están instrumentalizadas, ¿no? Y volvemos sobre lo que todos conocemos hoy en día como lawfare, ¿no? El derecho está instrumentalizado, ¿no? Ya no es un tema de puridad jurídica, sino es un tema de derecho a la carta, ¿no? Sacas una teoría, sacas una defensa de un lado o del otro, un poco en virtud de la causa que esté defendiendo, ¿no? No es, digamos, una cuestión de abogados, es un tema para los funcionarios públicos de lucha de poder. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Carlos Caro.